Estás a punto de escuchar uno de esos programas que incluyen una historia que resume muy bien lo que nos cuentan que fue la República Arcaica. Más allá de los clásicos conflictos vecinales, nos encontramos una historia en la cual un miembro del orden ecuestre, un tal Espurio Melio, pagará muy caro el querer ayudar en tiempos de necesidad. Hoy, en Roma Eterna, examinaremos con lupa su caso e intentaremos ir un poco más allá de lo que nos cuentan las fuentes literarias, a ver si podemos arañar un poco en la historia y descubrir la verdad. Así que coge un puñado de trigo y protégelo bien, que te va a hacer falta, y comenzamos. Y lo primero, como siempre, es recapitular. En el programa anterior habíamos dejado a Roma tranquila, para nuestra sorpresa, y así va a estar durante por lo menos 2 años. Y el relato de hoy comienza en el año 442, en el consulado de Marco Fabio Bibulano y Póstumo Ebucio Córnicen. Ese año, según nos cuentan, Roma envió colonos a la ciudad de Ardea, una ciudad que había quedado prácticamente despoblada tras los conflictos del programa anterior. Estos colonos tenían como misión oficial asentarse allí para ayudar en la defensa contra los volscos, que tanto el Senado como tú como yo sabemos que tarde o temprano volverían. Y digo misión oficial porque la misión real era devolver a Ardea, de manera oculta, sin que nadie se enterase, ese terreno que le fue mangado de manera infame en el programa anterior. Porque claro, hay que mantener las apariencias de cara al pueblo. Los movimientos diplomáticos bajo la mesa se llevan haciendo siglos, esto no es nuevo de nuestro tiempo. Como todo estaba en calma, vamos a rebobinar, vamos a acelerar un poco el tiempo y saltamos del 442 al 440, año del consulado de Próculo Geganio Macerino y Lucio Menenio Lanato. Y este año, sí, este año lo tiene todo. Tenemos, de primero, hambre en Roma, de segundo, sediciones y de postre, una supuesta conspiración monárquica. Si a esto le hubiéramos añadido los vecinos alzándose en armas de nuevo, Roma habría estado en serios apuros otra vez. Y empezamos el repaso por el hambre. No se tiene claro el motivo de la hambruna. Tito Livio nos da 2 razones, un motivo razonable, que podemos llegar a comprender, y un motivo que lo habrá escrito tras vaciar varias jarras de vino, porque es un poco surrealista. El motivo razonable es que ese año hubo malas cosechas, bien, muy bien, años complicados, muchos conflictos, mucha devastación. Entendemos que el campo se resiente, comprensible, como el meme ese de Shaquille O'Neal en el coche que dice "Understandable, good morning", pues así, tal cual, muy bien. Es normal, llevamos años en los cuales cada verano sí, verano también, guerras, devastación, expediciones de castigo. El otro motivo que da Tito Livio para que el hambre asolase Roma es un poco más loco. Nos cuenta que la gente quizá abandonase los campos y se dedicase a las asambleas. Los patricios acusaban a la plebe de holgazanería y los tribunos de la plebe denunciaban la desidia y la falta de honradez de los cónsules. Vamos, que esta razón era, estaban tan preocupados peleándose unos con otros que se olvidaron de comer. Pero la falta de alimento era un hecho, y la gente lo estaba empezando a pasar mal. Y ante esta situación el Senado no podía quedarse de brazos cruzados, así que se decidió nombrar a Lucio Minucio como prefecto encargado del aprovisionamiento, un praefectus annonae, que quizá Tito Livio aquí lo sitúa un poco más temprano de lo que realmente es. No tenemos datos seguros sobre la existencia de este cargo, además, porque normalmente del aprovisionamiento se encargaban los ediles, pero Tito Livio lo sitúa aquí y nos dice que su misión es conseguir comida para Roma, porque la situación se estaba volviendo dramática, ya que en tiempos de escasez, ¿quién sale en tiempos de escasez? Pues salen los tiburones, esa gente que hace acopio de grano en este caso y luego lo vende a precio de oro. Y la gente no podía permitirse comer. Lucio Minucio intentó por todos los medios conseguir comprar grano a los pueblos vecinos, pero llámame loco, suele pasar que si te estás pegando con tus vecinos cada año, lo normal es que te manden a freír espárragos y luego vienes pidiéndoles que te vendan grano. Así que, desgraciadamente, de todas las misiones comerciales enviadas por tierra y por mar, solo llegó una pequeñísima remesa de trigo de Etruria.
como Lucio Minucio no tenía opción de competir con los especuladores de trigo y que se rebajara el precio, decidió tirar por la tangente y organizar la escasez. Obligó a declarar todo el trigo y a vender el excedente al consumo de un mes, rebajando la ración diaria de los esclavos y entregando a las iras del pueblo a los traficantes de trigo. Pero no era suficiente, la gente seguía pasando hambre y se sucedían los momentos dramáticos. Leemos que muchos plebeyos desesperados, antes de morir de hambre, decidieron envolverse la cabeza y tirarse al Tíber para quitarse la vida. Se lanzaban a una muerte horrible, pero más rápida que una muerte lenta por hambre. Imagínate, ¿eh? Imagínatelo, gente tirándose al agua, gente suicidándose con tal de no morir de hambre. Es en ese momento en el que surge el gran protagonista del programa de hoy. Intento siempre que en todos los programas haya como mínimo un momento álgido, un momento que recordar, y este es el de hoy. Apareció un tal Espurio Melio, miembro del orden ecuestre, un orden ecuestre al que todavía le faltaban siglos para consolidarse como clase de base financiera. Era un personaje muy rico, según Tito Livio, extraordinariamente rico, y además, según Dionisio de Halicarnaso, era un hombre condecorado militarmente, era un héroe de guerra, rico, querido, que decidió dar un paso al frente y hacer algo ante esta situación. Lo que hizo fue comprar de su bolsillo trigo a Etruria, utilizando la mediación de clientes, y decidió hacer repartos de trigo. Dionisio es más específico y nos cuenta que vendía el grano a 2 denarios en lugar de los 12 que costaba normalmente, y a la gente que no podía pagar ni los 2 denarios se lo daba gratis. Con esto, Espurio Melio se ganó el cariño de la plebe. Era mirado con admiración, la gente le aplaudía. Les había salvado la vida. Quizá en su mente ambicionaba llegar al consulado, se imaginaba romper esa barrera que habían impuesto años atrás y quizás ser el primer plebeyo nombrado cónsul, o acceder a un puesto de tribuno militar con poder consular. Y cuando empieza a ser querido por la gente por su reparto de grano, es cuando empiezan las sospechas. Pasaron los meses y el reparto de grano seguía porque la situación no había cambiado. Entramos en el año 439, año en el que fue nombrado cónsul por 6ª vez Tito Quincio Capitolino y Agripa Menenio Lanato. Lucio Minucio seguía encargándose de manera oficial del reparto de grano, pero Espurio Melio seguía alimentando a la plebe de su bolsillo. Y es aquí cuando explota todo. Lucio Minucio fue al Senado e informó de que en casa de Espurio Melio pasaban cosas extrañas. Extrañas y muy sospechosas. Se estaban reuniendo armas, tenían reuniones clandestinas, y que no había ninguna duda, senadores, les dijo. Espurio Melio quiere ser rey de Roma. Pruebas contra él no tenía ninguna, pero con tan solo mencionar las ambiciones monárquicas era como mencionar a la bicha. Es la peor acusación que le puedes hacer a un romano, querer proclamarse rey. Lucio Minucio le contó al Senado una historia en la cual no se ahorró ningún detalle. Le vendió una conspiración con tribunos comprados para traicionar a la República, cabecillas que esperaban una señal para alzarse en armas. El Senado, por supuesto, escuchó esto y se puso como loco. Como loco, dijo, me cago en la leche, que se nos va, que se nos... Vamos, que este tío, que es que... Pruebas no hay, pero es que, míralo, todo encaja, todo les encajó a los senadores, dijeron, madre de Dios, alguien que es amable con la plebe solo puede ambicionar el trono. Y lo primero que hicieron fue increpar a los cónsules del año anterior. ¿Cómo habéis consentido que esto se gestase bajo vuestras narices? ¿Cómo habéis permitido reuniones sediciosas en casa de Espurio Melio? Y los cónsules nuevos también recibieron lo suyo, porque tuvo que ser Lucio Minucio quien informase de esto. Los cónsules nuevos no se habían ni enterado. Es posible que el motivo por el cual tanto los cónsules salientes como estos cónsules nuevos no se hubieran enterado de nada es porque no pasaba nada. No había ninguna prueba. Ninguna. Lucio Minucio
creó esa historia, denunció ante el Senado y ya está. Y con eso solamente se desató todo. El cónsul Tito Quincio dijo, bueno, vamos a calmarnos un poquito, ya que nosotros somos cónsules, sí, pero tenemos limitada nuestra capacidad de acción. Echó balones fuera. Dijo, bueno, yo me lavo las manos. Echó la culpa de que los cónsules no hubieran visto la conspiración al poder de los tribunos, que dices, excusas malas, Tito Quincio, excusas malas. Y también dijo que los cónsules no tenían poder suficiente para poder hacer frente a esta conspiración. Hacía falta que un hombre valeroso, libre, no atado por las trabas de la ley, se hiciera cargo de la situación. Tito Quincio pedía un dictador y propuso de inmediato a Lucio Quincio Cincinato, nuestro Cincinnager, para que se pusiera al frente del Estado y aplastara esta rebelión que se estaba gestando contra la República. Cincinato era un hombre muy mayor. Cincinato en un principio dijo, a mí dejadme tranquilo, que yo ya tengo mis años, yo he cumplido ya con la sociedad. A mí no me liéis, yo ya he cumplido con Roma. Pero a base de insistir, a base de ser presionado por el Senado, acabó aceptando. Cuando te regalan la oreja, como seguramente le regalarían la oreja a los senadores a Cincinato, no puedes más que aceptar. No puedes hacer otra cosa. Cincinato fue nombrado dictador esa misma noche. Atención, esa misma noche fue nombrado dictador e inmediatamente nombró a Cayo Servilio como su Magister Equitum, su segundo al mando, su jefe de caballería. Y sin perder ni un segundo, el dictador Cincinato ordenó que Espurio Melio fuera detenido y que acudiera a explicarse ante la asamblea. Debía ser juzgado de inmediato. Por si acaso, Cayo Servilio durante la noche colocó guardias armados en lugares estratégicos de la ciudad, protegiendo el Capitolio básicamente por si acaso era asaltado, y al día siguiente bajó al foro a buscar a Espurio Melio. Recuerda que todo esto se había hecho durante la noche, y en aquel tiempo no había Twitter, no había televisión, no había radio. La gente no sabía que se había nombrado un dictador. La gente no sabía nada. Según el Senado, la única manera de poder desbaratar la conjura es que nadie se enterase. La gente que por la mañana poblaba el foro se sorprendió al ver a Cayo Servilio acompañado de jinetes con espadas. ¿Qué está pasando? Según la versión de Tito Livio, Cayo Servilio fue al foro y cuando vio a Espurio Melio se le acercó y le dijo: Melio, ven conmigo, el dictador te ordena ir ante él. Y Espurio Melio le contestó: ¿qué dictador me ordena ir ante él? ¿Dónde y cuándo ha sido elegido, Servilio? Durante unos segundos Servilio no contestó y el silencio, junto con el cruce de miradas, fue aterrador, hasta que por fin le contestó: fuiste denunciado ayer al Senado, Melio, por intentar acciones revolucionarias. Tal vez falsamente, pues no es justo prejuzgar a nadie por la acusación. El Senado prefirió investigar esta denuncia y dijo que ante los hechos era necesario un dictador, puesto que Roma corría peligro, e invistió con este poder a Lucio Quincio Cincinato, que como sin duda también tú sabes, es el más importante de los patricios y por 2 veces ya ha desempeñado este cargo de manera irreprochable. Este hombre, queriendo convocar un tribunal para ti y darte la oportunidad de hablar, nos ha enviado a nosotros, a mí, el jefe de caballería, junto con estos hombres, para que te conduzcamos con seguridad a hacer tu defensa. Si estás convencido de no haber cometido ningún delito, ven con nosotros y expón tus justificaciones ante un hombre amante de la ciudad que no querrá quitarte de en medio ni por la general envidia ni por ninguna otra causa injusta. Espurio Melio no compró este argumento, no le convenció en absoluto y empezó a pedir auxilio a gritos, diciendo que le capturaban como consecuencia de su benevolencia hacia la plebe y que la convocatoria era para matarlo. Se produjo un rifirrafe en el foro, Espurio Melio salió corriendo y cuando estaba a punto de ser capturado por los jinetes, entró en una tienda, cogió un cuchillo de carnicero y golpeó al primero que se le acercó. Pero los jinetes eran más, fue rápidamente superado en número y acabó descuartizado. Cayo Servilio, escoltado por los jinetes y por un grupo de patricios, vuelve donde el dictador y le informa de que Melio estaba sublevando a la multitud
y que ha recibido el castigo merecido. Cincinato entonces le dijo: «Enhorabuena por tu valor, Cayo Servilio. Hoy has salvado a la República». Y mandó convocar en asamblea a la multitud, que por supuesto estaba revuelta, y les informó que Melio había muerto merecidamente porque desobedeció al jefe de la caballería. Informó también de toda la conjura, de que se había intentado proclamar rey, y aseguró que Melio habría tenido un juicio justo, pero su actitud no les dejó más remedio que matarlo. Y ordenó, como medida ejemplar, que la casa de Espurio Melio fuera derruida de inmediato para que el solar hiciese recordar a todos lo que le esperaba a alguien que intentase proclamarse rey de Roma. No bastaba con haber pagado con su vida. Sus bienes fueron confiscados, vendidos, y los beneficios al tesoro de la República. Roma no acepta tiranos. Roma no acepta reyes, dijo Cincinato. Para calmar los ánimos, Lucio Minucio distribuyó el trigo restante que tenía Melio entre la gente, y así las cosas se fueron apaciguando. Normalmente aquí pasaríamos página y diríamos, bueno, venga, año 438, se eligen tribunos militares, Lucio Quincio, Mamerco Melio y Lucio Julio. Pero no puedo dejar pasar esta oportunidad, no puedo dejar este episodio así. No podemos dejar la historia de Espurio Melio así colgada. Necesitamos analizar qué diantres ha sucedido aquí. Tenemos que desbrozar, como hace Sergio con la música, el caso Espurio Melio. Espurio Melio, individuo de origen plebeyo, Livio nos dice que pertenecía al orden ecuestre, con lo que por eliminación sabemos que no era ni senador ni patricio. Tenía el sobrenombre de Félix por su mucha fortuna, y era rico, de familia ilustre pero no noble, brillante ciudadano y brillante militar. Cuando Roma se vio azotada por el hambre, compró por su cuenta una gran cantidad de grano a Etruria, lo vendió a precio mínimo a los pobres y a los que no podían pagárselo se lo dio gratis. Esto le granjeó una popularidad enorme entre la plebe, y Lucio Minucio, que estaba encargado del reparto de grano oficial, lo denunció por supuestamente querer proclamarse rey de Roma. Sin pruebas, ninguna. Entonces, ¿por qué le denunció? ¿Podían ser rencillas personales? Posiblemente. No olvidemos que Lucio Minucio estaba encargado del reparto oficial de grano, y Livio nos dice que la compra de grano de Etruria por parte de Melio provocó que luego Lucio Minucio no pudiera comprarlo. Ahí tenemos un posible móvil. Este tío me está tocando las narices, me está torpedeando el negocio y necesito quitármelo de encima. Porque realmente, de lo que podemos extraer de las fuentes, el único delito de Espurio Melio fue vender grano barato. Lucio Minucio corrió a informar al Senado de un megacomplot monárquico con más medios que una película de Netflix, porque sabía que eso haría que los resortes del Estado saltaran al instante. Mentó a la bicha, para que no hubiera ninguna duda. Durante esa misma noche, se nombró dictador a Cincinato, y su magister equitum, Cayo Servilio, asesinó a Melio al día siguiente, cuando debían haberlo llevado ante la Comitia Centuriata para responder por las acusaciones. Según la versión oficial, Espurio se resistió al arresto porque sabía cuál era su destino. Espurio le brindó en bandeja a Servilio su asesinato. Le dio la excusa perfecta para matarlo. Se resistió y tuvo que hacerlo. Acción-reacción. Pero cuando Servilio va a arrestar a Espurio, Servilio ya sabe la reacción. Cuando haces algo así, cuentas con esa reacción porque, como en el ajedrez, tú cuando haces un movimiento lo haces pensando en la respuesta del otro para realmente hacer el movimiento que quieres hacer después. Cuando Servilio va a detener a Espurio, ya sabe que Espurio se va a resistir, porque Servilio va acompañado de jinetes. Ponte en la piel de Espurio Melio por un momento. Si a ti te van a detener, te dicen, no, vamos a hablar, ven que vamos a hablar. Pero detrás del que te dice que vamos a hablar hay 10, 15 soldados armados. Hombre, igual desconfías un poco. Otra cosa que nos hace sospechar de la versión oficial es que las fuentes no muestran ninguna prueba
de la conspiración de Espurio Melio. No dicen que hubiera cómplices, por ejemplo. Una conjura monárquica de ese calibre necesita por fuerza cómplices. No te vas a proclamar rey de Roma vendiendo grano a la plebe. Necesitas una estructura, una red que apoye tu plan. Estás haciéndote con el control de Roma. Necesitas gente dispuesta incluso a empuñar las armas para ejecutar el plan, ya que el choque violento va a ser inevitable. Livio dice que Lucio Minucio habló de una red de compinches, de sobornos, pero no se detuvo ni se juzgó a nadie. Muerto Espurio Melio, misteriosamente se desactivó todo. Es extraño. Como más extraño todavía que nos digan que Servilio fue posteriormente juzgado y se libró del castigo asumiendo exilio voluntario. Algo que no nos dice Tito Livio. ¿Por qué se juzgó a Cayo Servilio? En el momento en el cual Espurio Melio se resiste al arresto y ataca a los guardias, Servilio lo mata, Cincinato le felicita y ahí se acaba la cosa. ¿Por qué se le juzga? ¿Igual hay algo más que no sabemos? Por supuesto, lo que te voy a contar no tiene por qué ser la verdad. No te estoy diciendo que sea la verdad. No podemos saber lo que pasó realmente. Han pasado más de 2400 años, es imposible. Pero yo creo que nos vamos a acercar un poquito. Y te diré más, si esto hubiera pasado hace algunos programas, se le podría dar algo de veracidad a esta conspiración, porque todavía estaba muy reciente el tema de los reyes. Pero tal y como están las cosas entre patricios y plebeyos, tiene toda la pinta de que Minucio y algunos senadores dijeran: «Hey, un momento, este tío está ganando apoyos a toda velocidad y este tío es peligroso». No que fuera a proclamarse rey, no, pero es peligroso para el Senado, es peligroso para los patricios. Cincinato fue la pantalla amable, ya que tenía fama de ser justo, y Servilio fue el auténtico brazo ejecutor de todo el plan. Porque, y esto es algo que me llevo guardando todo el rato, tenemos otra versión de los hechos. Tito Livio nos ha contado una, que es la que te he explicado hasta ahora. Lucio Minucio denuncia, se nombra un dictador, este dictador nombra a Cayo Servilio Magister Equitum, Servilio va al día siguiente a detener a Espurio Melio, se resiste y acaba muerto. Esta es la versión de Tito Livio. La otra versión nos la da Dionisio de Halicarnaso en uno de los últimos servicios que nos va a dar, porque a partir de este momento lo que tenemos de Dionisio ya son fragmentos. No voy a poder sustentarme en su relato tanto como me gustaría, porque contrastar es bien, voy a tener que tirar de otro autor. Contrastar es bien, y en este caso nos da una versión que a mí me gusta más porque encaja con cosas que te voy a contar. Ya verás, tú coge algo para beber porque se viene. Dionisio, antes de contar la versión que te voy a contar ahora, nos dice que la más convincente para él era la otra. Pero me gusta mucho Dionisio porque también se hace eco de otras versiones. Y la versión que te voy a contar la ha leído concretamente de Lucio Cincio Alimento y de Lucio Calpurnio Pisón Frugi. Y para presentarlos te voy a hablar mínimamente, 4 datos de cada uno de ellos. Cincio Alimento fue político y militar, vivió en el siglo III a.C. y escribió unos anales de la historia de Roma en griego. Por su parte, Lucio Calpurnio Pisón Frugi vivió un siglo antes, en el siglo II, fue también político y militar y escribió, por su parte, otros anales de la historia de Roma. Y como dato así y curiosidad, decirte que fue enemigo de Cayo Graco. Lucio Calpurnio Pisón Frugi fue enemigo de Cayo Graco, y te lo cuento para despejar posibles partidismos. Porque Espurio Melio era un héroe de la plebe y este señor era todo lo contrario. Lucio Calpurnio Pisón Frugi era enemigo de Cayo Graco, enemigo de un defensor de la plebe. Tito Livio nos dice que este señor, Lucio Calpurnio Pisón Frugi, es menos fiable que Fabio Pictor. Cuando alguien como Tito Livio, que se inventa muchas cosas, nos dice que otra persona es poco fiable, hay que leer a esa persona, porque puede ser interesante. Pues estos dos señores, según Dionisio, porque no nos han llegado sus escritos apenas, no tenemos apenas nada, escribieron una versión bastante diferente de la muerte de Espurio Melio. Según esta versión, a la que llamaremos versión 2, Lucio Minucio fue al Senado, contó su historia, los senadores creyeron
que lo que estaba contando era verdad, y los más ancianos de entre los senadores hablaron directamente de matar a Espurio Melio. No se proclamó ningún dictador y se le encargó la misión de asesinar a Espurio Melio a este Cayo Servilio, que era joven, impetuoso y dispuesto a todo. Cayo Servilio cogió una daga, se la escondió bajo el brazo, fue hasta el foro, donde se encontró a Melio, y le dijo que quería hablar con él sobre un asunto secreto y muy importante. Melio, sin ningún tipo de razón para estar en guardia, dijo que adelante, ordenó alejarse a sus seguidores, que también hacían de guardaespaldas, y cuando estuvo completamente expuesto, Cayo Servilio sacó el arma y la hundió en la garganta de Melio. Fue corriendo al Senado, donde todavía estaban reunidos los senadores, enseñando a todo el mundo la hoja de su daga completamente ensangrentada y gritando que había matado al tirano siguiendo las órdenes del Senado. Y es ahí cuando el Senado votó que las propiedades de Espurio Melio fuesen confiscadas y su casa derribada hasta los cimientos. Esta versión nos responde a la pregunta de por qué Cayo Servilio fue juzgado después. Porque legalmente, como te he dicho antes, siguiendo la primera versión, Cayo Servilio no cometió ningún delito, según la ley romana. Fue a detener a un acusado, se resistió, atacó a los guardias y los guardias lo mataron. Es más, el mismo Cincinato le dice: has salvado la República. Y luego le juzgas. Por eso creo que esta versión tiene mejor pinta, y el juicio con el exilio y demás fue todo un paripé de un senado que quería cerrar el caso, lavarse las manos y salvar su cara ante la opinión pública. Puedes decir, bueno, Iván, sí, encaja o no encaja, pero te voy a dar 2 datos más. Cayo Servilio recibió un sobrenombre, el sobrenombre de Ahala, A-H-A-L-A, nombre que le viene por axila, ala. Aún hoy, en plan coloquial, cuando a alguien le huele el sobaco, decimos, ¿cómo te canta el ala? Pues ala, a ala, le viene por ahí, por axila en latín. Y te lanzo otro dato. Año 54 a.C. Tenemos un denario acuñado por Marco Junio Bruto, ese Bruto, el de César. En una cara de ese denario está Lucio Junio Bruto, el que expulsó al soberbio, y en la otra, adivina quién está, Cayo Servilio Ahala. La muerte de Espurio Melio caló hondo entre los patricios, y Cayo Servilio se acabó convirtiendo en una suerte de nuevo Bruto, de libertador ante la tiranía. Ese denario es la prueba de que Cayo Servilio era un héroe para esta gente. Ya sabes que a Marco Junio Bruto le encantaba fardar de su linaje, de su más que probablemente falso linaje. Aseguraba descender de Lucio Junio Bruto por vía paterna y de Cayo Servilio Ahala, el asesino de Espurio Melio, por vía materna. Recuerda, si has visto la serie Roma de HBO, cuando su madre Servilia le dice que desciende de libertadores, Cayo Servilio Ahala es el pariente materno del que le habla. Esto convertiría a Marco Junio Bruto en una especie de Mazinger Z, tiranicida, el robot perfecto, el asesino de tiranos perfecto, reuniendo en su persona ambos linajes. Cicerón menciona en su obra sobre la amistad a Espurio Melio y dice: ¿y acaso hay alguien que no odie a Tarquinio el Soberbio, Espurio Casio o Espurio Melio? Así que yo me creo más la versión de que Cayo Servilio fue con la daga oculta a lo Assassin's Creed y en el foro le dio matarile a Espurio Melio y después, en nombre de la libertad, acudió al Senado y el Senado, para salvar su cara, hizo un juicio que era un teatrillo. Dijeron, bueno, tú te exilias, vas a vivir bien, no te preocupes, te exilias y ya tenemos cumplido el objetivo de quitarnos de en medio a Espurio Melio, y con tu exilio hacemos que la plebe esté tranquila, la plebe esté bien y todo queda en casa. Perfecto. Sea como fuere, y pasando página, para tampoco hacer un monográfico sobre la muerte de Espurio Melio, que es muy interesante, es un tema súper interesante, vamos a adentrarnos ya en el año 438, porque la diversión no para.
Este programa lo tiene todo. La colonia romana de Fidenas, de repente, se cambia de chaqueta y jura lealtad al rey de Veyes, a Lars Tolumnio, y se pasa a los etruscos. Nadie en Roma se esperó este movimiento. Estaban todos sorprendidos. Y más sorprendidos se iban a quedar con lo que pasaría después. Fidenas, una plaza estratégica muy importante en la zona, de repente caía en manos de los etruscos. El Senado envió una delegación a Veyes a pedir explicaciones porque Lars Tolumnio parecía el PSG de la península itálica. Se envió a Cayo Fulcinio, Clelio Tulo, Espurio Ancio y Lucio Rostio. Viajaron en calidad de embajadores y las conversaciones fueron breves, ya que fueron asesinados los 4. Lars Tolumnio tenía ganas de marcha y Roma se la iba a dar. Vaya si se la iba a dar. Tras una primera batalla entre ambos, ganada por los romanos, pero por muy poquito margen, en Roma se nombró dictador a Mamerco Emilio en el año 437 con la misión de acabar con el rey de Veyes. No había tiempo que perder. Los etruscos habían llegado a penetrar en territorio romano, pero se retiraron a través del río Anio, el actual río Aniene, a territorio de Fidenas, recibiendo además refuerzos proporcionados por los mismos fidenates. El ejército romano estableció su campamento junto a la confluencia entre el río Tíber y el Anio, en una zona no muy lejos de Roma. Piensa que Fidenas estaba a unos 7,5 kilómetros de Roma. Hoy en día hay unas ruinas en Villa Espada, junto a Castel Giubileo, pero está muy cerquita. 2 días después, los ejércitos formaron y se prepararon para la batalla. Por la parte etrusca, sus tropas estaban formadas por contingentes de 3 ciudades, a los que Lars, el rey de Veyes, distribuyó de la siguiente manera. En el centro, los de Fidenas. A la derecha, para los etruscos de Veyes. Y a la izquierda, los faliscos, habitantes de la ciudad de Faleri. Además, Lars Tolumnio, que era muy listo, mandó un contingente de veyentes, de soldados de Veyes, para que dieran un rodeo y mientras la batalla estuviera en su punto álgido, atacaran por la retaguardia al campamento romano, y así cortarles una posible vía de escape. Por el lado romano, el dictador se enfrentaría a los faliscos, o sea que estaría en el ala derecha del ejército romano. Tito Quincio Capitolino se enfrentaría a los de Veyes, por el ala izquierda romana, y en el centro se colocó la caballería a las órdenes del Magister Equitum Lucio Quincio Cincinato, hijo de Cincinager. Ambos ejércitos frente a frente, calma tensa. Los etruscos no querían dar el primer paso, y el dictador romano estaba esperando la señal de los augures. Si las aves no eran favorables, Roma no entablaría combate. Pasaron unos largos minutos, y finalmente los augures dieron la señal. Los dioses eran propicios, y ahora sí, dio la orden de lanzar primero a la caballería contra el enemigo, y la infantería detrás. La infantería etrusca se vino abajo ante la carga romana, pero la caballería aún resistía. Lars Tolumnio, galopando en todas direcciones, iba animando a sus tropas, manteniendo viva la resistencia. Lars Tolumnio era un bicho, se movía de un lado para otro, estaba como endemoniado. Y en ese momento, en el fragor de la batalla, emergió una figura heroica, de esas que tanto nos gustan a ti y a mí. Un tribuno militar de caballería, un tal Aulo Cornelio Coso, hombre que nos cuentan que era de extraordinaria planta, fuerza y valor, vio que las tropas romanas comenzaban a descomponerse, comenzaban a retroceder, desconcertadas ante el empuje de las tropas de Veyes. Unas tropas que estaban siendo animadas por un incansable Tolumnio que parecía que se había tomado algún tipo de droga y que iba de un lado para otro gritando y lanzando espadazos como loco. Aulo Cornelio Coso entrecerró así los ojos mirando a lo lejos y reconoció al rey. Reconoció al rey Lars Tolumnio porque ya desde antiguo a los reyes les gustaba vestir llamativamente. Me lo imagino escupiendo cualquier cosa y diciendo: este
¿Este es el que rompe los pactos entre los hombres y viola el derecho de gentes? Ahora mismo voy yo a inmolar esta víctima a los manes de los legados, si es que los dioses quieren que haya sobre la tierra algo sagrado. Marcándose un legendario aguántame el cubata y picando espuelas, Aulo Cornelio Coso cabalgó lanza en ristre contra el rey Lars Tolumnio. Lars no se lo esperaba y el impacto fue brutal. El rey fue derribado de su caballo y Aulo, al verlo, bajó del suyo. Lars intentaba levantarse, pero el legado le golpeaba con su escudo. El rey intentaba seguir luchando, pero cada vez que se levantaba, Aulo Cornelio Coso le daba otro golpe, hasta que al final el legado romano clavó con su lanza al rey de Veyes en la tierra. Muerto el rey, Aulo le arranca la armadura, le corta la cabeza y la pasea victorioso sobre una pica, haciendo huir despavorido al ejército etrusco. No fue una buena tarde para los enemigos de Roma, ya que mientras el ejército de Tolumnio se venía abajo tras la muerte de su rey, los que fueron enviados por detrás al campamento también fueron derrotados. Aulo Cornelio Coso cruzó el Tíber con la caballería y llevó a Roma un enorme botín del territorio de Veyes. Y por decreto del Senado, el dictador Mamerco Emilio entró en triunfo en Roma. El plato fuerte del desfile, por supuesto, fue Aulo Cornelio Coso, el más aplaudido, que llevaba los despojos ópimos del rey muerto. Los propios soldados le jaleaban y le comparaban con Rómulo. Los despojos fueron colgados como ofrenda en el templo de Júpiter Feretrio, al lado de los despojos que había ofrecido Rómulo. Era la segunda vez en la historia de Roma que se ofrecían los despojos ópimos. Piensa que durante la República solo ocurrió esto 3 veces. Por su parte, Mamerco Emilio depositó en el Capitolio una corona de oro, pagada por el tesoro a petición del pueblo, como ofrenda a Júpiter. Y ahora me gustaría hacer una pequeña pausa en la trama, como si nos tomáramos un café a medio programa, para descansar un poco y para charlar de nuestras cosas. Y nuestras cosas es cómo estaba la situación geopolítica en la península itálica en este siglo. Porque en el programa anterior de la República te comenté que entrábamos poco a poco en una nueva fase de la historia de Roma. La ciudad eterna empezaba a mirar hacia la península itálica, y me gustaría hacer hincapié ahora en el hecho de que la guerra en este momento, en el siglo V, a pesar de que Tito Livio nos lo cuente como si fuera el Señor de los Anillos, era un fenómeno muy distinto de la actividad militar organizada del Estado romano que nos podemos encontrar, por ejemplo, a finales de la República. Cuando te cuento que los equos o los volscos se alzan en armas, o que la misma Roma va a atacar a uno o tal pueblo, estamos hablando de un sistema de incursiones de devastación anuales. Las fuentes hablan de guerra, pero no hay una continuación de año a año. No hay campañas largas, no es lo común. Todo es acción-reacción. Vienes a mis tierras, pues te hundo el pecho. Al año siguiente voy yo a tus tierras, me hundes el pecho y me voy. Un año atacan los volscos, otro año los equos, otro año ambos a la vez, pero no hay ningún plan. En el bando romano igual, cada año se elegían cónsules y se reclutaba un nuevo ejército. Llega la primavera, se celebran los ritos, se inicia la campaña, que concluye en otoño, final de temporada guerrera, se hacen los ritos de fin de campaña y a recogerse que empieza el fresquito. Es un modelo de guerras típico de la sociedad itálica en general durante esta época. Es la manera perfecta también de conseguir riqueza, a través de saqueos. ¿Recuerdas cuando hablábamos de que en época monárquica posiblemente las batallas fueran entre campesinos que se robaban unos a otros el ganado a garrotazos? Pues algo así seguía siendo el siglo V, pero con más gente. No había mucha diferencia entre guerra y bandolerismo. Si te fijas en cómo se nos cuentan estos enfrentamientos, siempre es pueblo A ataca a pueblo B y se lleva el botín. Pueblo B ataca a pueblo A y recupera el botín y además se lleva el botín del otro. Ahora mismo estamos metidos en un periodo de cambio. Seguirá habiendo equos y volscos, por supuesto, pero en los siguientes programas presenciaremos ya los últimos coletazos.
El relato ahora mismo está en el año 437. Apenas nos quedan 25 años de conflictos vecinales de este tipo. Y hago este paréntesis ahora porque ha entrado una nueva ficha en el tablero, que no era desconocida pero que ahora va a tener más protagonismo: Velles. Velles era la ciudad etrusca más cercana al Lacio. Estaba situada en una meseta rocosa a unos 15 kilómetros al norte de Roma. Roma y Velles tenían en común una línea fronteriza que flanqueaba el margen derecho del Tíber. Y Velles era otro rollo. Velles no eran los equos o los volscos. Cuando hablamos de Velles, hablamos de una ciudad-estado centralizada. Durante el siglo anterior, el siglo VI, Velles era un centro urbano bastante próspero. Controlaba un territorio extenso y fértil que medía unos 562 kilómetros cuadrados. Ojo, Su territorio estaba atravesado por una red de calzadas cuidadosamente organizadas que probablemente fueran construidas durante los siglos VII y VI, en época prerromana. Estas calzadas facilitaban que llegaran productos del campo a la ciudad y también facilitaban que floreciera el comercio, la clave de la prosperidad de Velles. Cuando hable de guerras entre Roma y Velles, hablaré de conflictos organizados entre dos estados ya desarrollados, motivados por causas que iban más allá de coger el máximo botín posible. Por ejemplo, una de las causas de guerra es el querer hacerse con el control de las rutas de comunicación. Y por eso Fidenas se pasó al bando de Velles. Fidenas fue un intento por parte de Velles de establecer una cabeza de puente para amenazar el control que tenía Roma sobre la orilla izquierda del Tíber, con el objetivo último de controlar las rutas que iban de la costa hacia el interior. Por su parte, Roma, ocupando la orilla derecha del Tíber, podía cortar a los vellentes el paso hacia la costa y hacia las salinas existentes en la desembocadura del río. Recuerda las salinas de Ostia. Grandes guerras con Velles hubo 3. La primera la vimos en el programa 23, ese que acaba con el momento épico de los 306 fabios siendo aniquilados por las tropas de Velles. Fidenas será el principal centro de conflicto durante la Segunda Guerra de Velles. Cambiará de manos muchas veces. Hemos visto una batalla y todavía nos queda por ver otra durante este programa. Y en cuanto a la Tercera Guerra con Velles, ya llegaremos. Si algo caracteriza a Roma Eterna es que no tenemos prisa. Ahora quiero que te quedes con que estamos entrando en una nueva fase de la historia de la península itálica. Durante los últimos años del siglo V, justo los que vamos a encarar ahora, existen claros indicios de la existencia de una política romana más agresiva, no solo contra Velles y sus aliados, sino también en la zona sur del Lacio. En los próximos programas el ejército romano se reformará, se introducirá la paga a las tropas, el llamado stipendium, y se empezará a hablar de tributum, impuesto sobre la propiedad que se empezará a cobrar para hacer frente a los gastos militares. Y también hablaremos de la imposición de indemnizaciones a los enemigos vencidos. Es ya una política destinada a crear un aparato militar que permita hacerse con el control de la península itálica. Y habiendo hecho este necesario paréntesis para poner en contexto la nueva situación geopolítica, entre comillas, en la que estamos entrando, cogemos la máquina del tiempo y saltamos del año 437 al año 435, en el que fueron cónsules Cayo Julio por segunda vez y Lucio Virginio. Roma llevaba desde el año anterior siendo castigada por una epidemia que hizo que no salieran a saquear, pero los de Velles y los de Fidenas sí que se dedicaron a saquear el territorio romano cruzando el río Annio y clavando sus estandartes no muy lejos de la Puerta Colina. Como situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas, fue nombrado un dictador, Quinto Servilio, que nombró como jefe de caballería a Póstumo Ebucio Elba. El dictador ordenó que al amanecer se presentara ante la Puerta Colina todo aquel que tuviera fuerzas para levantar un arma. Y así se hizo. Al día siguiente, todos aquellos a los que las fuerzas les permitían mantenerse en pie y empuñar un arma, se presentaron ante el dictador. Se sacaron del tesoro las enseñas militares y todo se dispuso para marchar a la guerra. Las tropas romanas salieron de la ciudad en columna y se produjo un primer choque a 3 kilómetros al sudoeste de Roma
que empujó a las tropas etruscas a refugiarse en la ciudad de Fidenas, que fue cercada con una empalizada. Como no había manera de asaltar la ciudad a la fuerza ni rendirla por hambre, Quinto Servilio ideó una estrategia para tomar Fidenas. Hizo excavar un túnel que llegara directamente a la ciudadela, mientras él atacaría la ciudad por varios puntos para distraer al enemigo. Gracias a esta estratagema la ciudad se tomó y Quinto Servilio recibió de ahora en adelante el cognomen de Fidenas por su brillante victoria. Ese mismo año, los censores Cayo Furio y Marco Geganio Macerino llevaron a cabo el reconocimiento de un edificio público en el campo de Marte y en él se realizó por primera vez, según nos cuentan, el censo por los censores. Durante los años siguientes se siguieron sufriendo pandemias y lo más importante fue que se limitó el ejercicio de la censura de 5 años a año y medio. Y damos otro salto en el tiempo y nos vamos al año 431, momento en el que la guerra volvió a llamar a las puertas de Roma. Equos y Volscos, nuestros íntimos enemigos ya de la familia, volvieron a concentrar tropas en el Monte Álgido. Ante ese peligro, Roma decidió nombrar a otro dictador. Estos años son muy convulsos, se nombran muchos dictadores. Fue nombrado dictador en esta ocasión Aulo Postumio Tuberto. No queda claro en las fuentes si este nombramiento fue por el peligro de la guerra o porque los cónsules de ese año, Tito Quincio Cincinnato y Gneo Julio Mento, sufrieron una estrepitosa derrota a manos de Equos y Volscos. Las tropas romanas no estuvieron solas en el campo de batalla contra Equos y Volscos, ya que se les unieron fuerzas de los hérnicos y los latinos, pero aún así este ejército no podía ser muy numeroso ya que todavía estaba la epidemia arrasando la región. Con lo que tenemos como escenario el Monte Álgido, y al pie del Monte Álgido 4 campamentos: el del dictador, el del cónsul Quincio, el de los Equos y el de los Volscos. Parecía eso un festival musical veraniego, Woodstock por ejemplo, pero en versión guantazos. Pasaron varios días en pequeñas escaramuzas, parecía que no había muchas ganas de entablar combate de verdad, hasta que una noche Equos y Volscos atacaron el campamento del cónsul Quincio. Aprovechando que estaban los Equos y los Volscos atacando sin dejar apenas reservas en sus campamentos, los romanos tomaron el campamento equo y aprovecharon para acercar por detrás a Equos y Volscos. Cuando amaneció, se vio claro que la batalla había acabado. Se tenían que rendir. Pero cuando todo parecía perdido para Equos y Volscos, algo sucedió. Un volsco llamado Vetio Mesio, un hombre conocido entre los suyos por sus hazañas, se giró hacia sus compatriotas y les dijo: ¿vais a ofreceros aquí a las armas del enemigo sin defenderos? ¿Sin vengaros? ¿Por qué entonces tenéis armas? ¿Por qué habéis tomado la iniciativa de la guerra, alborotadores en la paz y cobardes en la guerra que sois? ¿Es que pensáis que algún dios os va a proteger y os va a sacar de aquí? Hay que abrirse camino con el hierro. Por donde veáis que yo voy delante, ¡vamos! Los que queráis volver a ver hogares, padres, esposas e hijos, seguidme. No son murallas ni parapetos lo que tenemos delante, sino soldados frente a soldados. Iguales en valor, sí, pero la necesidad, que es el arma suprema y la más importante, os hace superiores. Vetio y los volscos cargaron cuando estaban ya rodeados y los romanos empezaron a retroceder. El combate era feroz. Todos los jefes romanos estaban heridos. El dictador en el hombro, el cónsul con un brazo amputado, el legado Fabio Bibulano con un muslo clavado al caballo y el otro legado Postumio Albo con la cabeza rota de una pedrada. Pero aún así, el único que se retiró del combate fue el último, Postumio Albo. El resto siguieron peleando. Vetio Mesio consiguió abrirse paso con algunos de los suyos hasta el campamento de los volscos, que fue asaltado inmediatamente por los romanos que marchaban en su persecución. El asalto al campamento fue tan duro y sangriento que el cónsul Quincio llegó a lanzar dentro de la empalizada volsca uno de los estandartes del ejército romano para que los romanos fueran a lo bestia en el combate para recuperarlo.
Finalmente, exhaustos y viéndolo todo perdido, los volscos se rindieron. La mayoría de los prisioneros fueron vendidos, latinos y érnicos recuperaron los bienes saqueados y el ejército romano regresó a la ciudad con un gran botín. En esta batalla dio sus primeros espadazos un personaje que a comienzos del siglo siguiente tendrá una gran importancia en la historia de Roma: Marco Furio Camilo. Grábate este nombre y grábate también lo que estaba sucediendo muchos kilómetros al sur de allí. Nos desplazamos hasta la isla de Sicilia, una isla que está viviendo años de guerra sin cuartel, y un buen día desembarcan, procedentes del norte de África, un contingente numeroso de soldados para ayudar a uno de los dos bandos enfrentados. Estamos en el año 431 y por primera vez desde que Eneas la dejara atrás, aparece mencionada en nuestra historia Cartago. Voy a beber agua. Vaya final, ¿eh? Vaya final, con los cartagineses asomando la patita en Sicilia, ¿eh? La presencia de Cartago por esas tierras es debida al larguísimo conflicto en el que estaban metidos los púnicos y las polis griegas de la Magna Grecia, que era como llamaban los griegos a la zona sur de Italia. Estas guerras, que se llamaron guerras sicilianas, duraron más de 300 años. Fueron las guerras más largas de la antigüedad. Pasarán muchos años hasta que Cartago entre en conflicto con Roma, pero me ha parecido bien mencionarla para que tengamos presente que cuando Roma todavía estaba peleándose con sus vecinos, Cartago ya había cruzado el mar. Había cruzado de orilla a orilla. Y como adelanto, las guerras sicilianas acaban en el año 265 y al año siguiente, 264, estallará la Primera Guerra Púnica. Así que la presencia de Cartago en Sicilia será muy importante para el futuro. Para el futuro de Roma y para el futuro del podcast. Porque cuando se vengan los cartagineses, madre mía, voy a tener que multiplicarme. Me da miedo cuando lleguen las guerras púnicas. Uf. Vaya programa, ¿no? Vaya programa. Vamos a recapitular. Ha sido un programa intenso. El episodio de Spurio Melio a mí me gusta mucho. Lo de Spurio Melio y Cayo Servilio Hala. Es como un episodio que se pasa de puntillas. Y es muy importante. Esa moneda, ese denario del año 54 es clave para entender la posible importancia que tenía ese personaje. Porque si se le hace una moneda, si se le pone ahí su cara y se le pone en el otro lado de Lucio Junio Bruto, se le está poniendo a la altura de un libertador. Directamente. Con lo que la versión de que lo mató porque se resistió se tambalea. Muchas gracias por escuchar el programa. Entramos en la sección sin música, que poco a poco está mutando en sección explicar cosas que no han entrado en el programa. Cosa que me parece bien, cosa que está bien, sí. Guay. Espero que te haya gustado. Como siempre, espero que te haya gustado también el programa de la semana pasada, que fue especial. Fue algo inesperado, porque me salté el ciclo de programas. Ya que la edición no me ocupó demasiado, pude encajarlo dentro del planning. Espero que te haya gustado también esa entrevista, que fue muy interesante. Más que una entrevista, una conversación. Porque las entrevistas así fijas, con preguntas cerradas, están bien. Depende de si buscas eso, están bien. Pero yo no busco eso, yo busco una conversación para que todo fluya. Y fluyó muy bien. Gonzalo es un crack, Gonzalo es un erudito. En esto fue un auténtico honor compartir este rato. Agradecimiento eterno a la gente de Editorial Contraseña, Alfonso Castán, muy majo, muy buena gente. Y ya que hablamos de libros, podemos aprovechar
y recomendar cosas. Yo dije hace algunos programas que esta sección también podría ser una sección en la cual se recomendaran cosas, se hablaran de libros. Tú también, por ejemplo, en comentarios me puedes hablar de libros que hayas leído, que tengas pendientes o que vayas a comprar. Porque este es un programa sobre la historia de Roma, pero lo que nos une es el amor por la historia en general a todos. Así que siéntete libre de recomendar libros y de hablar sin ningún tipo de problema en comentarios o mandándome un correo electrónico como quieras, por Twitter, por Instagram, como quieras. Así que voy a recomendar 2 libros. El primero... El momento... El primero es un ladrillo de dimensiones considerables. Es Diccionario de batallas de la historia de Roma, del año 753 a.C. al 476 después de Cristo, de Julio Rodríguez González, de la editorial Almena. Es, como su nombre indica, un diccionario de batallas de la historia de Roma. Es un diccionario con todas las batallas hasta la caída de Roma, hasta la caída del Imperio de Occidente. 3.503 batallas libradas por los ejércitos de Roma, ordenadas alfabéticamente y ordenadas también, hay una sección al final en la cual se ordenan por orden cronológico para poder buscarlas. Y es una maravilla, porque además está actualizado con novedades que haya habido en los últimos años en el estudio de la guerra, el estudio de las fuentes, el estudio arqueológico de los lugares. Cada batalla, por ejemplo, voy a abrir una al azar. Satricum 1, porque además salen los números porque hay lugares en los cuales ha habido más de una batalla, por ejemplo Fidenas, que hemos visto hoy. Satricum 1. Hoy Borgo le Ferriere, Italia. Te pone la fecha, 493 a.C., y te pone el contexto en el cual estaba, primeras guerras de la República Romana. Entonces te explica qué pasó y te pone las fuentes de bibliografía. Por ejemplo, en esta es Floro y te dice dónde está, te lo cita perfectamente. Te pone todas las fuentes, ya sean literarias de los clásicos o autores que han hablado de ellas, si los hay. Por ejemplo, hay aquí la batalla de Tarentum 3, en la que en la bibliografía te habla de Livio, pero también te habla de Roldán Herbás, de Frediani y de Hallward. Está muy bien este libro, lo recomiendo. Es un ladrillo, o sea, lo estoy sujetando, estoy haciendo aquí fitness con el brazo para sujetarlo. Y es una inversión económica interesante, pero se le saca partido. Ya desde estos programas estoy aprovechando la inversión. Aunque tenga que comer arroz, si puedo traerte lo mejor, lo traeré. Y el segundo libro que quiero recomendar hoy es un libro que la editorial se puso en contacto conmigo. No me han pedido nada a cambio, no me han dicho, hey, Iván, habla de esto en el podcast y te lo regalamos. No. Se pusieron en contacto conmigo las gentes de Editorial Crítica y me dijeron, hey, ¿qué te parece leer el libro este que ha salido nuevo, Infografías de la Antigua Roma? Te lo mandamos. Y yo, pues encantado. Y como es de bien nacido ser agradecido, aunque no me hayan pedido nada, yo lo he estado leyendo, lo he estado disfrutando. Es una maravilla este libro, con diseños de Nicolas Guillerat y datos, la información aportada por John Shade, un historiador bastante interesante que tiene libros, por ejemplo, sobre religión, que son muy buenos. Y este libro es básicamente un compendio de infografías en las cuales te desgrana muchos detalles del Imperio Romano, muchos aspectos de la vida política, social, económica, militar, de todo el Imperio Romano desde el principio hasta el Imperio, desde el principio hasta el final. El funcionamiento del Senado, cómo nace una ley, la dieta de los soldados, es todo una maravilla. Los juegos seculares, los sacrificios, por ejemplo, los juegos seculares, que estoy abriendo ahora el libro, las cabras, bueyes, todo. Mapas también hay, las legiones, todas las legiones imperiales. Es una auténtica fantasía. Editorial Crítica. Infografías de la Antigua Roma. Recomendado. Muy recomendado. No es tan tocho como el otro, es más manejable, pero el tamaño es grande. De grosor no es tan tocho, pero de tamaño es más o menos igual de grande que el de las batallas de la Antigua Roma.
Así que ahí quedan estas dos recomendaciones. Y yo creo que la sección se queda aquí ya. El programa ya es suficiente. Llevo 1 hora y 42 minutos grabados. No sé cuánto se quedará final, pero está siendo una grabación larga. Se agradece que no haga tanto calor ya. Hace calorcito, pero un poco menos. Se agradece porque grabar cerrado y sin el ventilador es una tortura. En verano es una tortura. Y como siempre, antes de cerrar el programa, recordarte 2 cosas. La primera, que puedes ponerte en contacto conmigo por muchas vías. Muchas vías. Yo encantado de recibir tus mensajes. Mira, me puedes seguir en Twitter, @RomaEternaFM. Me puedes seguir en Instagram, RomaEternaPodcast. Me puedes escribir por correo electrónico, romaeternapodcast@gmail.com. Y me puedes escribir en comentarios de este audio lo que quieras. Cualquier cosa. Yo estaré encantado de leerte y de contestarte en la medida en la que mi tiempo me lo permita. Y si te gusta el podcast, por favor suscríbete. Es gratuito. Suscribiéndote recibirás notificación de los programas que subo y notificación cuando suba alguna cosa en la comunidad. Por ejemplo, las magníficas obras que está haciendo Gustavo García adaptando películas al mundo romano. Es una maravilla. Gustavo García es un crack. Yo desde aquí te mando un saludo y te mando un abrazo y me quito la peluca que no tengo para descubrirme en señal de respeto hacia ti. Un auténtico artista. Y si te gusta mucho el podcast, que es la segunda cosa que te voy a comentar, si te gusta mucho el podcast, tienes la opción de suscribirte de pago. La suscripción normal es gratuita, pero puedes apoyar económicamente el podcast desde 1,49 € al mes a través de iVoox, en el botoncito azul de apoyar. Y si no quieres suscribirte mensualmente, que tampoco pasa nada, puedes apoyar de manera puntual el podcast a través de la plataforma Ko-fi, de la cual te dejo un enlace aquí abajo en la descripción de este audio, para que puedas hacer una donación puntual sin ningún tipo de problema. Me invitas a un chupito de garum y lo recibiré con una sonrisa y me dará energías para seguir haciendo estos programas que espero que te gusten. Y nos estamos ya encarando, este es el 39, madre mía, estamos ya cogiendo la directa en nada, estamos en el 50, no me lo creo, ¿eh? Yo lo veo y digo, no me lo creo. Cuando estoy creando el documento para hacer el guión, he dicho 39. Madre mía. Y parecía que fue ayer, que estábamos en el 1, ¿sabes? No me lo creo. Me encanta. Soy muy feliz haciendo esto. Muy feliz. Es la mejor decisión que he tomado nunca. Empezar este proyecto. 0 dudas y muchísimas pruebas. Y te adelanto, el contenido dentro de 2 semanas. Vamos a seguir con la República. He decidido darle un poco de marcha a la República. Vamos a acelerar un poco para adelantar tema, para ir avanzando, para que no se quede ahí parada, que con el verano y todo eso haremos un par más de programas sobre la República. El siguiente programa será el día 9 de octubre y el otro el 23. Y estoy planeando este año, por desgracia este año no coge exactamente en Halloween, pero tengo pensado hacer un programa especial de la Galera del Misterio, la Galera del Misterio 2, el retorno. Esto va a ser como los programas de Halloween de los Simpson, la Casa Árbol del Terror, pues la Galera del Misterio. Y la temática va a ser... Venga, va, te la digo. La temática va a ser suplicios y ejecuciones en la antigua Roma. Vamos a hablar de crucifixiones, vamos a hablar de despeñamientos por la roca Tarpeya. Va a ser un programa gore digno de Halloween. Y ahora sí, sin más, me despido deseando que te haya gustado el programa, deseando que estés bien, deseando que te cuides, que bebas agua, que cuides de los tuyos, que estén todos bien y que lo que estés haciendo lo acabes bien y que descanses, Andreu, que debe estar por el 7º sueño. Sus ojos se están moviendo a la velocidad así, rapid eye movement. Y voy a poner la música que se me olvida, ahí está. Y te espero dentro de 15 días, pasaré lista, en el siguiente programa de Roma a Eterna.